Un volcán es un conducto que pone en comunicación directa la parte superior e inferior de la corteza sólida de la Tierra. A través de este conducto, suben magma y gases, en episodios llamados erupciones. Estas erupciones pueden variar desde pequeñas expulsiones de ceniza, hasta explosiones extremadamente destructivas. Los volcanes, generalmente tienen forma de cono, debido a la presión del magma subterráneo, y a la acumulación de material de erupciones anteriores. Usualmente, los volcanes se forman en los límites de placas tectónicas. Aunque hay excepciones, ubicados en su interior, como es el caso de las islas Hawái. La mayoría de los volcanes entran en actividad esporádicamente. Y solamente unos pocos están en erupción continua. El periodo de actividad eruptiva puede durar desde una hora hasta varios años. Pero los intervalos entre erupciones pueden durar desde meses hasta siglos. En el fondo oceánico también se producen erupciones, cuyas lavas, si llegan a la superficie, pueden formar islas volcánicas, como las Cícladas, en Grecia. Cuando las erupciones de un volcán llegan acompañadas de gases calientes y cenizas, se produce lo que se conoce como flujo piroclástico. El flujo piroclástico es una nube de altísima temperatura que se desplaza pendiente abajo, a velocidades cercanas a los 200 km por hora, depositando fragmentos de roca hasta 100 km de su punto de origen. En 1902, una nube piroclástica, de un pequeño volcán llamado Monte Pelé, en la isla Martinica, destruyó en minutos la ciudad portuaria de San Pedro, matando a casi toda su población, de 30.000 habitantes. Pero los más temidos, y los que producen las mayores erupciones de la Tierra, son los llamados supervolcanes. El poder de estas erupciones es tal, que incluso pueden alterar el clima global durante años, con un efecto destructivo para la vida, similar al que pudiera tener un invierno nuclear. Pero los supervolcanes no son volcanes grandes. La principal diferencia entre estos es que el supervolcán no se ve. Estos están formados por una gigantesca acumulación subterránea de magma, la que va inflando el terreno, aumentando la presión espectacularmente, hasta que estalla. Uno de los supervolcanes más conocidos, y motivo de varias películas, es el de Yellowstone, en Estados Unidos. La Tierra no es el único planeta que tiene actividad volcánica. Por ejemplo, Venus tiene unos 500.000 volcanes. Y Marte tiene la cumbre más alta del sistema solar, el Monte Olimpo. Un volcán con una base de 600 kilómetros, y más de 27 kilómetros de altura. Somos Explainers. Explicamos todo.